Hola, ¿qué tal? Soy la doctora en Historia Carmen Espinosa, coordinadora general de Voz Andante, Cultura y Recreación, dedicado a la investigación, la enseñanza y la difusión principalmente de la historia. En esta ocasión les voy a platicar sobre la patria criolla. El nacionalismo mexicano no nace con el periodo independiente, tiene claramente su antecedente en el criollismo generado durante la época virreinal. Y para entender un poco de qué se trata, vamos a irnos rápidamente desde la época prehispánica. Lo primero es que en el México, antes de la llegada de los españoles, las estructuras político-identitarias estaban organizadas. La unidad más pequeña era el calpulli, ¿sí? O barrio. Estos calpulis o barrios pertenecían a una unidad superior que era conocida como el Altepetl, gobernada por un señor o tecut. Y literalmente Altepetl quiere decir agua y cerro, ¿no? Aquí tenemos el glifo, el agua y el cerro, y este pertenece a Tlacuban o Tlacopan. Algunos Altepetl dominaban a los pueblos vecinos y se formaban verdaderas ciudades-estado, como las conoceríamos por la influencia europea, pero en otros casos se formaban alianzas de varios Altepetl para expandirse territorialmente. Este es el caso de la Triple Alianza de Mexico-Tenochtitlan con Texcoco y Tlacopan, que sabemos que se expandieron por una gran parte del territorio que conocemos como Mesoamérica. Sin embargo, esta expansión territorial realmente no llegó a conformar una unidad política. Cada uno de los Altepetl que fueron dominados por esta triple alianza mantenía tanto a sus gobernantes como su propia identidad, ¿sí? Lo único que pedían los mexicas era, por una parte, el pago de tributos en trabajo o en especie, y además que las guerras les permitían capturar a personajes que serían sacrificados en honor a los dioses, ¿sí? Entonces no existía el imperio mexicano como una unidad político-identitaria. En Europa, esta unidad política, esto que llamamos la monarquía hispana, va a nacer prácticamente en el siglo XV, por una parte por las guerras de reconquista, principalmente los reinos cristianos, con Castilla a la cabeza, va a empezar a replegar a la presencia musulmana que se va concentrando en el sur, y al mismo tiempo Castilla se va expandiendo, dominando territorios como los reinos de Galicia, León, etcétera, y sabemos que con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se va a consolidar ya el dominio de Castilla sobre la península ibérica, naciendo formalmente tal cual la monarquía hispana. En 1492 sabemos claramente que los judíos son expulsados, que el reino nazarí en Granada es derrotado, y no solo eso significa un dominio político de la monarquía encabezada por Castilla, sino también que la religión, un territorio en donde prevalecían o sobrevivían tres religiones, la judía, la musulmana y la cristiana, de repente se va a volver un dominio político con una sola religión, la religión cristiana católica, romana, ¿sí? Sabemos que las columnas de Hércules era el límite, el estrecho de Gibraltar, el límite del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo, que era donde llegaban los dominios europeos, pero a partir de que se consolida la monarquía hispana, en el mismo año de 1492, se lanza Cristóbal Colón hacia el Océano Atlántico, ¿sí? Como lo llamamos nosotros en la actualidad, y entonces se topa con esta gran masa que será bautizada como América. Portugal también tenía sus propias exploraciones alrededor de África. Entonces, prácticamente España está naciendo como una monarquía cuando se encuentra con el continente americano y se lanza a la conquista
de estos territorios. Y el non plus ultra de las columnas de Hércules se vuelve en el plus ultra, el dominio de esta monarquía sobre los territorios ultramar. Se dice que en tiempos de Felipe II, el monarca que va a reinar en la segunda mitad del siglo XVI, no se ocultaba el sol, ¿sí? Abarcaba no solamente la península ibérica, a España y Portugal. Llegó a gobernar en Inglaterra, llegó a tener dominio sobre Flandes, parte de Italia, pero además todos los territorios conquistados en América y Goa y Filipinas en Asia. Entonces realmente en su territorio no se ocultaba el sol. Por supuesto, los miembros de esta monarquía hispana, todos los miembros de esta monarquía hispana de una manera o de otra eran españoles, incluyendo los novohispanos. Cuando se conquista el territorio que se va a convertir en el virreinato de la Nueva España, ahorita lo vemos muy denso, así completito desde la Alta California hasta Yucatán, evidentemente no estaba completamente dominado y completamente poblado. Pero los novohispanos se asumían claramente como miembros de la monarquía española, ¿sí? Claro, los pueblos indígenas primero se asumían como parte de su pueblo y en segundo término como vasallos de la corona española. Los españoles, estando en la península, en general no se asumían tanto como españoles, sino más bien como gallegos, como leoneses, como extremeños, como vizcaínos, etcétera, o catalanes o aragoneses, ¿sí? Pero cuando salían de la península, lo cual sucedía con frecuencia, había una gran migración por conquista o por colonización, por el afán de hacer la América, de conseguir honra, fama y obviamente bienes, para regresar acaudalados a la península. Claro, muchísimos de ellos no regresaban. Entonces, la Nueva España es España de alguna manera o de otra, pero hay un sector de la población novohispana que va a empezar a generar vínculos o nociones de identidad muy particulares. ¿Quiénes son? Los criollos. Los criollos son los hijos de españoles peninsulares ya nacidos en América. O sea, son españoles, pero también son americanos. Y los criollos se van a definir a sí mismos por la doble negación, es decir, son españoles, pero no son europeos, son americanos, pero no son indígenas. Entonces, necesitan generar una identidad propia, ¿sí? Una identidad de novohispanos, pero hay que entender que el criollo va a generar recelo tanto en los españoles peninsulares como en la propia corona española. ¿Por qué? Porque teme particularmente de los hijos de los conquistadores que en cualquier momento puedan alzarse con la tierra, puedan rebelarse, desconocer a la monarquía española y simplemente quererse enseñorear sobre el territorio novohispano. Entonces, la corona jamás va a permitir o que tengan acceso a cargos como el de virrey, ¿sí? Entonces, los altos cargos, arzobispo, virrey, etcétera, están reservados para españoles peninsulares. Entonces, muy rápidamente los criollos van a generar esta identidad con algún recelo hacia los españoles peninsulares. Pero antes que otra cosa, los propios conquistadores, los propios españoles que empiezan a poblar el territorio novohispano, van a exaltar las calidades y las bondades de la tierra. El caso más reconocido de todos, Bernardo de Valbuena, con su poema La grandeza mexicana, va a describir de una manera muy halagadora, muy apologética el territorio, a partir de México visto como ciudad y como el dominio a partir de la ciudad. Y entonces tenemos aquí de la famosa México el asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión y Estado, todo en este discurso está cifrado. ¿Qué gobierno
el del virrey, conectado directamente con la monarquía española, que es religión, la religión católica. Pero además hay otro plano de identidad, hay otro plano de vinculación y de identificación y de sentimiento de pertenencia, y es el regional o el local. Evidentemente, el primero, como lo va a describir también Bernardo de Balbuena, pues tiene que ver con la Ciudad de México, la capital del virreinato de la Nueva España, pero además una Ciudad de México que nace a partir de sus raíces prehispánicas, nombrada como era nombrada la ciudad prehispánica Mexico Tenochtitlan, con el nombre ya castellanizado, por supuesto. Entonces, pertenecer a la Ciudad de México implica exaltar su naturaleza, sus lagos, sus volcanes, sus edificios, etcétera. Ya tan temprano como Cervantes de Salazar, tenemos también otro poema, un diálogo en donde exalta las cualidades de la Ciudad de México, pero esta identidad no se restringe solamente a la Ciudad de México. Solo para poner un botón de muestra, en el reino de Nueva Galicia, con su capital en Guadalajara, también tienen elementos identitarios. Muchos de los elementos de pertenencia tienen que ver con lo religioso. En el caso de Nueva Galicia, por ejemplo, están los símbolos de la Virgen en sus dos célebres santuarios. En este caso, refiero a Nuestra Señora de Zapopan, pero tenemos también a la Virgen de San Juan de los Lagos, que son como los bastiones, la exaltación de la presencia de lo sagrado en el territorio de Nueva Galicia. ¿Sí? Pero, como lo comentaba anteriormente, los criollos van a sentirse relegados porque muchos de ellos son los hijos de los conquistadores y los primeros pobladores, y de repente se ven desprovistos de las encomiendas, sin poder político, sin acceso a los grandes cargos. Solamente pueden llegar a cargos menores porque muchos de ellos están en venta, entonces sus padres les compran prácticamente los cargos para que puedan vivir del ejercicio del poder local o regionalmente, y entonces se va a generar una aversión del criollo hacia el español peninsular muy temprano, desde el siglo XVI, pero sobre todo a partir del siglo XVII. Y aquí tenemos a un criollo, Baltasar Dorantes de Carranza, en un diálogo que él mismo escribió, pone la parte del peninsular, pero yo seleccioné solamente la parte del criollo. El criollo responde al advenedizo, es decir, al español peninsular. Viene de España por el mar salobre a nuestro mexicano domicilio, un hombre tosco y sin ningún auxilio, de salud falto y de dinero pobre. Y luego que caudal y ánimo cobre, le aplican en su bárbaro concilio otros como él, de César y Virgilio, las dos coronas de laurel y robre. Y el otro que agujetas y alfileres vendía por las calles y es un conde, en calidad y en cantidad un fúcar. Y abomina después el lugar donde adquirió estimación, gusto y haberes, y tiraba la jábega en Sanlúcar. O sea, era un empleado, era un trabajador de barcos, ¿sí? Y de repente llega a la Nueva España, se enriquece y ya lo tratan de César y Virgilio, o sea, ella es el gran político y es el gran poeta, y se siente conde, se siente noble o se siente tan rico como un fúcar, esta familia de judíos prestamistas que eran riquisísimos, ¿sí? Entonces los criollos van a empezar a sentir un rechazo por los españoles peninsulares, se sienten agredidos y se sienten relegados. Y entonces van a encontrar elementos simbólicos de carácter político y religioso para articular su identidad. Y uno de estos elementos simbólicos es evidentemente San Hipólito. ¿Por qué? Porque el día 13 de agosto, día de San Hipólito, es cuando Cuauhtémoc se rinde ante las huestes españolas y se da el triunfo de Cortés sobre la ciudad de México, Tenochtitlan. Y entonces, a partir del ayuntamiento de la Ciudad de México, se va a celebrar anualmente la fiesta de San Hipólito con el llamado Paseo del Pendón, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un cuadro del siglo XVIII con San Hipólito y las armas mexicanas, evidentemente de un pintor no muy diestro. Esta águila que está sobre el nopal, pues
perdón que lo diga, parece más un guajolote que un águila, y en los recuadros está la historia de San Hipólito, un soldado romano que fue martirizado por haberse convertido al cristianismo, tirado por 2 caballos desbocados hasta su descuartizamiento. Entonces se articula el martirio original de San Hipólito con el nacimiento de esta sociedad que tiene aquí a Pedro de Alvarado y aquí a Moctezuma. La fusión de los 2 elementos que van a dar origen a la Nueva España. También se van a enfrentar los criollos en esta sensación de que no son estimados por los peninsulares, una necesidad de demostrar, de conseguir prestigio y además muy herederos de la época renacentista, buscando honra y fama. ¿Cómo pueden encontrar honra y fama? Militarmente es muy difícil porque, bueno, al menos que se vayan allá a la conquista de los llamados chichimecas en el norte, con lo cual muy probablemente podrían no regresar vivos, ¿sí? Entonces van a buscar fama y honra a través de el patrocinio de obras y de instituciones religiosas como los conventos de monjas, como los colegios, como la arquitectura religiosa, como estas maravillosas portadas que vemos, el patrocinio de obras de arte y de instituciones piadosas va a ser una forma de conseguir fama y prestigio. Por ejemplo, si se paga o se patrocina una obra de arte, podemos encontrar que en ellas van a ser representados o los propios patronos o sus hijos. Entonces, en este caso es un ángel de la guarda con un jovenzuelo que está despertando la pubertad y que está siendo protegido por el ángel de las tentaciones del demonio, este muy con cuernos y este como una bella mujer que lo puede hacer caer en el pecado. Los criollos van a encontrar otros símbolos religiosos, por ejemplo, cuando Felipe de Jesús, fraile franciscano, que es enviado a Oriente para la predicación, llega al Japón, en el momento en que Japón ha decidido cerrar sus puertas a la cristiandad occidental, y entonces, bueno, San Felipe de Jesús, igual que los otros franciscanos, se pone a predicar el cristianismo sembrando cruces cuando lo tienen prohibido, pues es martirizado, crucificado, con la cruz como en forma de X y lanceteado, ¿sí? O sea, apuñalado con lanzas, pues. Y entonces San Felipe de Jesús, que no es santo en la época virreinal, sino beato, va a ser uno de los grandes símbolos de los criollos como un elemento de la exaltación de la religiosidad, de la santidad que está surgiendo de los territorios novohispanos como un símbolo de calidad de cristiandad, ¿sí? Evidentemente, otro de los símbolos es de carácter mariano. La Inmaculada Concepción va a ser fundamental para el desarrollo de las identidades criollas en Nueva España. ¿Por qué? Porque cada aparición mariana vinculada con la Inmaculada Concepción es fundamental para la monarquía española. Es uno de los símbolos de identidad, de conexión de la propia monarquía española. Pero van a surgir variantes de la Inmaculada Concepción, como la propia Nuestra Señora de Zapopan, que originalmente era Inmaculada Concepción, después la transformaron en de la Expectación, ¿no? O como San Juan de los Lagos, o como Juquila, o sea, una gran cantidad de devociones marianas van a ser variantes de la Inmaculada Concepción y se va a volver un importante símbolo de identidad de los criollos novohispanos. Entre ellas, evidentemente, la que llegó a ser la más famosa, conocida e influyente de todas, la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos ni más ni menos que a Padre Eterno, con la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, pintando la tilma donde se habría aparecido la Virgen de Guadalupe a través de Juan Diego al obispo Zumárraga. Este cuadro, como podemos ver, ya de 1800. ¿Por qué era tan importante pintar a Padre Eterno trazando a la Virgen de Guadalupe en 1800? Pues no es casualidad, ya estamos con los aires que se van a derivar más adelante en el movimiento de independencia, ¿sí? Esto, la Virgen de Guadalupe, va a tener también
una carga simbólica y va a derivar también en una carga política. Por ejemplo, aquí tenemos al rey Felipe V, si mal no recuerdo, ¿sí? Y tenemos a las autoridades españolas y a las autoridades indígenas. Este cuadro también ya es de principios del siglo, perdón, debe de ser del siglo XVIII, 1700 y algo, no recuerdo bien la fecha. ¿Qué está sucediendo? Es la representación simbólica de la doble república que conformó a la Nueva España durante el dominio hispánico, ¿sí? La República de los Españoles y la República de los Indios, que era más simbólico que real a estas alturas, porque evidentemente había proliferado el mestizaje y en las repúblicas de indios, pues evidentemente no siempre eran habitados exclusivamente por indígenas, sino también en algunos casos ya por mestizos, ¿sí? Pero es esta idea de representar la doble república, la república de españoles y la república de los indios. Está la doble república, el rey, y por encima del rey, la Virgen de Guadalupe, pero también con los escudos a la derecha del símbolo del dominio o del imperio mexicano, el águila, reconocido como imperio por los españoles. No es que lo haya sido ni que yo lo designe así, los propios españoles lo designaron como imperio mexicano y evidentemente el escudo de, perdón por la intromisión ahí del menú, de la monarquía española ya bajo el dominio Borbón. Sabemos que hay dos grandes casas monárquicas, dinásticas, que van a gobernar a la Nueva España en los siglos XVI y XVII, los Habsburgo, y en el siglo XVIII, los Borbón. Esta identidad criolla lo que va a generar es el antecedente, el descontento que por una serie de factores sociales, económicos, que ya se verán en otra ocasión, desembocaron en el movimiento de independencia. Muchos de estos factores, insisto, los veremos en videos posteriores. Los invitamos por lo pronto a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿sí? En Twitter, @vozandante, en Instagram, Vozandante Cultura, y en Facebook, Vozandante Cultura y Recreación, y que sigan este y otros videos en el canal de YouTube, Vozandante Cultura y Recreación. Se despide de ustedes la doctora Carmen Espinosa. Las fotos en general son propias, salvo que estrictamente sean designados así en el pie de la fotografía. Muchísimas gracias.